GTRadio.com. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir contigo un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y para cualquier persona interesada en su desarrollo profesional y personal. Bien, te recuerdo que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde vas a encontrar en ella decenas de tips de manejo de negocio, de temas de negocios, para que puedas tú crecer como empresario y por supuesto en el canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro. Bien amigos, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema relacionado a cómo optimizar el pago de los impuestos como persona física. Esto, digamos, desde esta posición, ¿verdad?, de persona de negocios. Y también vamos a hablar sobre el tema de las consecuencias o los tratamientos fiscales cuando se trata de enajenación de activos. Para ello nos va a acompañar el día de hoy el contador Alberto González Bautista de GB Consultores Fiscales. Bienvenido, estimado Alberto, a este programa tuyo. Gracias, Alejandro, una vez más aquí contigo. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema que es especialmente interesante. Magnífico. Pues sí, fíjate que Alberto, vamos a hablar un poquito, audiencia, de este tema de qué hacer en el tema de los impuestos cuando nos involucramos en una actividad profesional, económica, o estamos ya en ella. Siempre surgen estas dudas de cómo poder optimizar el pago de los impuestos con el régimen correcto. Hoy vamos a hablar de esto, no sin antes que nos pueda platicar un poco, Alberto, sobre su semblanza para que te pueda conocer nuestra audiencia, estimado Alberto. ¿Quién es Alberto? ¿Quién es el despacho GB Consultores para que te tengan en el radar? Claro que sí, Alejandro. Bueno, mi nombre es Alberto González Bautista. Soy contador público egresado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuento con una especialidad en fiscal por la división de posgrado de esta misma institución. Y pues bueno, como experiencia profesional, más de 5 años como profesional independiente y el despacho de GB Consultores a partir del año 2020. Es decir, tenemos amplia experiencia para poder apoyar a todo tipo de contribuyentes. Magnífico. Bien, con esta pequeña semblanza nos ubicamos y entendemos hoy que estamos hablando con un especialista en este tema fiscal, contable y financiero. Y pues la pregunta es esa. De pronto, Alberto, sucede que como persona de negocios tenemos un negocio, un emprendimiento o una empresa y tenemos la duda de cómo empezar a optimizar nuestro pago de impuestos. Se nos viene a la mente, ¿no? Particularmente cuando se trata de personas de negocios, el esquema de honorarios, se nos viene el esquema de persona física con la actividad empresarial y en algún momento hemos escuchado el tema del esquema del reciclo, que es muy interesante y que es el tema de hoy. Estimado Alberto, me gustaría que le platiques un poco a nuestra audiencia cómo nace este esquema reciclo, de qué se trata y cómo lo podemos aprovechar. Vamos desarrollando el tema. ¿Vale? Muy bien. Claro que sí, Alejandro. Mira, el tema del reciclo. Es usual que cuando alguien va a comenzar un negocio decida hacerlo como persona física, no necesariamente constituyendo una empresa. Entonces, el régimen pues, puede ser distinto de acuerdo a su actividad empresarial, si presta servicios profesionales o si realiza actividades de arrendamiento. Para este caso, pues bueno, existe el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. Es un régimen que surgió a partir del año 2022, en donde el gobierno federal busca la optimización y la simplificación del pago de impuestos. Este régimen fiscal pues, está diseñado para todas aquellas personas que realicen actividades empresariales, presten servicios profesionales independientes y otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que básicamente es el arrendamiento. Obviamente, pues este régimen da facilidades para el cumplimiento de obligaciones, además de que tiene una disminución de ISR respecto de otros regímenes fiscales.
Es un régimen fiscal que es ideal para todos aquellos pequeños contribuyentes o pequeños empresarios que van a comenzar con su actividad empresarial o profesional. Correcto. De Eh, pronto se nos viene a la mente, Alberto, el esquema tradicional en México del 35-36% Así es. y no resulta muy atractivo cuando se trata de una persona que está iniciando actividades empresariales o en su caso los ingresos que están teniendo no son lo suficientemente, digamos, significativos como para poder estar en un régimen que sin ponerle atención resulte extremadamente oneroso. Para eso entiendo nace el reciclo, que es el que tiene una serie de beneficios que en principio me dices incluyen personas físicas con actividad, digamos que de negocios. Dos, también nos Ujú, estás hablando de personas que desean rentar sus inmuebles. ¿Es correcto lo que escuché? Porque fue un exactamente. poquito rápido. Muy bien. Y entonces para eso nace este tipo de esquema. ¿Reciclo qué significa? Bueno, el reciclo es el régimen simplificado de confianza que para personas físicas otorga ciertos beneficios. Ok. Vamos a hacer una comparativa de lo que sería, por ejemplo, el régimen de actividad empresarial para personas físicas. Este régimen, para el cálculo de impuestos, como bien lo comentabas, pues bueno, establece unas tarifas de hasta el 35% de impuestos sobre la renta. Evidentemente, el cálculo se realiza ingresos menos los gastos que son deducciones autorizadas y nos genera una utilidad. A esa utilidad se le aplica una tarifa y un porcentaje que puede ir desde el 6% y hasta el 35%, números más o números menos. Sin embargo, se habla de que pues, si no tienes deducciones en este régimen fiscal, pues la utilidad es amplia y el impuesto pues, es bastante grande y que para un pequeño empresario podría representar una carga impositiva pues, muy Como un elevada. tercer socio, ¿no? Exactamente, habría que pagar ahí unas cantidades que podrían ser desproporcionales para lo que el negocio realmente está generando. Y el reciclo nace para esto, para cumplir con la recaudación de todos aquellos grandes, todos aquellos empresarios que son pequeños y que son la mayoría, ¿no? La realidad es que en este país son una mayoría. Y la fórmula de pagar impuestos con este régimen es de un porcentaje del 1 y hasta el 2.5% sobre sus ingresos. Es decir, en este régimen fiscal ya no vamos a tomar en cuenta sus deducciones. Es muy usual que, por ejemplo, aquellos que prestan servicios profesionales, pues no tengan grandes gastos, porque lo que realizan es un trabajo que va de acuerdo a su actividad profesional, ¿no? Por ejemplo, un médico, por ejemplo, un contador, un abogado. Entonces, al no tener grandes deducciones, este régimen fiscal es maravilloso. Y no solamente para ellos, sino para todos aquellos que vendan un producto. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no vamos a tomar en cuenta deducciones para el tema de ISR, vamos a tomar en cuenta solamente sus ingresos. Y en una suposición, si por ejemplo vendemos 10,000 pesos, vamos a pagar un 1% de impuestos sobre la renta, que serían 100 pesos, y es muchísimo más rentable que pues estar en otro régimen fiscal. Ahora bien, para el tema de IVA, pues bueno, ya mencionamos que no hay deducciones en este régimen fiscal, pero para el tema de IVA sí podemos acreditar nuestros gastos, es decir, podemos tener gastos que lleven IVA y habrá que pagar el IVA correspondiente, es decir, el beneficio va más para ISR que para IVA. Sin embargo, es un beneficio que está ahí y que es muy bueno porque debería de aprovecharse por todos estos contribuyentes que son pequeños y que están en miras de crecimiento. Ok, estamos hablando entonces de que el impuesto es del 2,5%, lo cual luce El sumamente máximo. atractivo si lo comparamos con un Sí, 35%, así nada más para sí, empezar. seguro. Sí, Sin sí. embargo, hay ciertas modalidades. Si yo como persona física hago una operación, digamos, de prestación de servicio o de mi actividad propia de negocio, con una persona física, ¿es diferente el tratamiento si lo hago con una persona física o si hago el negocio con una persona moral? Sí, exactamente. Con una persona física vamos a emitir una factura como convencionalmente lo hacemos, el subtotal, la parte del IVA y el total. No existen retenciones ni de ISR ni tanto de IVA. Para una persona moral sí. Para asegurar el cumplimiento de la recaudación de impuestos, el gobierno federal instauró una retención para cuando le prestemos servicios, personas físicas, a una persona moral. Persona física, Perfecto. reciclo, le presta servicios a una empresa, una SADCB, una sociedad civil, nos va a hacer una retención de impuestos sobre la renta del 1.25%. Esta retención del 1.25%, pues bueno, nosotros como contribuyentes, personas físicas, la vamos a ver reflejada en nuestra factura y obviamente pues
la empresa nos pagará la cantidad menos esta retención, ¿no? Es decir, la empresa asume la responsabilidad de nosotros de pagar ese impuesto y nos lo retiene para posteriormente enterarlo directamente en su declaración. Para poder encuadrar un poco los candidatos al uso de este esquema, vamos a hablar un poco de los que no entran en este esquema y entonces nos quedará más claro quién sí está. ¿Quiénes no Claro. entran en este esquema, estimado Alberto? Bueno, primero que nada, tenemos a todos aquellos que sean socios o accionistas de personas morales, es decir, puede ser una SAS, una sociedad anónima de capital variable, todos aquellos que sean socios no pueden estar en este régimen fiscal. Tampoco podrían estar en este régimen fiscal aquellos que sean extranjeros, es decir, que tengan residencia en el extranjero y que tengan un establecimiento permanente aquí. Ellos no podrían estar en este régimen fiscal. También todas aquellas personas físicas que reciban ingresos que estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, que básicamente podemos descifrarlo como los famosos paraísos fiscales, ¿no? Quien tenga ingresos que sean provenientes de estos lugares, pues no podrían estar ahí. Y bueno, como tal no se establece directamente en la norma, pero también aquellos que presten servicios a través de plataformas digitales de intermediación. ¿No? Podemos decir todos aquellos que presten servicios a través de Uber, Didi, Airbnb y todas estas plataformas donde hay un intermediario tercero que nos paga por medio del uso de esta plataforma, pues no podrían tributar. No son regímenes fiscales compatibles. A ver, ahí tengo dos dudas interesantes. La primera, si yo por alguna razón en el pasado, ¿no? Me vi en la necesidad, alguien me recomendó crear una empresa, por decir alguna sociedad civil, en la cual bueno, pues la constituyo como accionista, tal vez hay un accionista adicional, se abre la empresa, se constituye, pero nunca la utilicé. Es decir, no hay actividad alguna, se ha mantenido dormida, no existe, ¿no? Operación en esa empresa y nunca más volví a participar como accionista en alguna sociedad mercantil. ¿Qué pasa en ese caso para el esquema del reciclo? Bueno, en ese caso, de cualquier forma, no se podría estar como régimen simplificado de confianza porque cuando se inscribe una persona moral ante un notario público, se tiene que dar aviso ante la Secretaría de Economía de movimientos de socios y accionistas. Aunque no se haya percibido ningún ingreso, no sería posible que esta persona tribute en reciclo. Lo que habría que hacer sería el proceso de disolución y liquidación de la sociedad para que, en este caso, mediante notario público, ya no se esté como socio de ninguna persona moral y ahora sí podría tributar directamente en reciclo. Ok, ahora, esto será un tema interesante que nuestra audiencia lo consulte contigo porque puede haber muchos casos. Segundo, el tema me llama de las plataformas digitales. Una persona que, por ejemplo, se le ocurre montar una tienda virtual en donde está vendiendo sus productos, esta tienda virtual entraría dentro de este caso, digo, mencionaste el tema de el Didi o el Uber, ¿no? Que al final pues está recibiendo un ingreso por su servicio. Esa es una opción, pero una segunda que sería muy común pues es pues, toda la serie de recursos digitales a través de los cuales uno trabaja para poder generar una actividad profesional. ¿Esto no, está o no contemplado dentro de lo que tú mencionas? Ya, en este caso, al ser una tienda directamente de propiedad de este contribuyente, sí podría ser compatible con el régimen de reciclo. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, esta tienda es propiedad de él, no hay un tercero, y, bueno, es necesaria para la realización de sus actividades económicas, empresariales o profesionales. Entonces, podría ser objeto de este régimen fiscal de reciclo. Sí sería compatible. Sí sería compatible. O sea, específicamente para orientar a nuestra audiencia, casos como Uber, Didi, Exacto. Airbnb, ¿hay algún otro que tengas en mente que esté como muy claro que no se incluye? En este momento no, pero básicamente es todas las plataformas que sean de un tercero. Si es mi plataforma, si yo me dedico, por ejemplo, no sé, se me Ahí está la ocurre clave. exactamente, se me ocurre, por ejemplo, a mí a vender libros o cualquier otro producto, yo tengo mi tienda en línea, pero es propiedad mía, no es de un tercero. Yo no obtengo ingreso a través de una plataforma porque es parte de mi actividad empresarial o profesional. Entonces, si es mía, es totalmente compatible. Si es de un tercero, evidentemente no, porque habría que darse de alta en el régimen de plataformas digitales y ya no sería compatible con Reciclo. Fabuloso. Bien, una vez de que estamos y somos candidatos hacia este régimen reciclo y podemos utilizarlo,
se van a generar una serie de obligaciones, ¿verdad? Me gustaría que nos platicaras un poco sobre estas obligaciones para que las tenga al tanto nuestra audiencia, que hay que tener ahí en mente y en el radar. Claro. Bueno, la primera y principal obligación para estar en este régimen, pues es contar con nuestro RFC, estar inscrito ante el RFC, contar con firma electrónica y buzón tributario activo, que aunque a veces la autoridad permite esta parte de no actualizar los medios de contacto del buzón tributario como una facilidad para aquellos contribuyentes de reciclo, sí es nuestra obligación tenerlo, contar con nuestra firma electrónica y buzón tributario activo y actualizado a los medios de contacto. También es nuestra obligación emitir las facturas por los ingresos que estemos cobrando y también obtener y conservar las facturas de nuestros gastos, de los gastos que hemos realizado que son estrictamente indispensables para llevar a cabo nuestra actividad. Obviamente tenemos que presentar como obligación nuestra declaración mensual de ISR y definitiva de IVA y nuestra declaración anual de ISR. Y adicional, que no lo establece tanto el SAT, pero que está dentro de la ley, pues es llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y conforme al Código de Comercio. El Código de Comercio en el artículo 75 nos establece la obligación de llevar contabilidad y el Código Fiscal también nos establece la obligación de llevar contabilidad a través de medios y formatos electrónicos. Esto es indispensable porque, a final de cuentas, si bien el régimen fiscal nos da la facilidad de no subir la contabilidad a la plataforma, sí la debemos de llevar, porque en algún momento vamos a necesitar de esta contabilidad, porque en algún momento puede que superemos las limitantes que nos permiten estar en este régimen y tengamos que cambiar a un régimen que sería a través de facturar más ingresos de los que nos permite el reciclo, ¿no? Entonces, pues esto es indispensable. ¿Nos puedes confirmar cuál es el monto máximo de facturación o de ingresos anuales para poder estar dentro de este esquema? Claro, claro, claro. Bueno, el monto máximo de facturación son 3.5 millones de pesos al año. Es decir, ese es el tope que podemos facturar en este régimen fiscal y que a final de cuentas, cuando lo logremos superar, al mes siguiente tendremos que pasar al régimen fiscal que nos corresponda, que podría ser el régimen de actividades empresariales o servicios profesionales, o bien el régimen de arrendamiento, del otorgamiento del uso y goce temporal de bienes, si es que estamos arrendando un bien. ¿Qué pasaría, Alberto, si por alguna razón, esto es anual, es decir, eh, tengo esta duda de que sería interesante para nuestra audiencia. ¿Cuánto tiempo dura este beneficio? ¿Sí? ¿Es por tiempo limitado o es por monto? Vamos a pensar que si yo anualmente estoy facturando, voy a decir una cantidad, ¿no? 600,000 pesos anuales. No voy a superar anualmente los 3,5 millones. ¿Yo podré continuar con este régimen de forma permanente o es un acumulativo en donde año con año se va sumando ese ingreso hasta que llegues a los 3,5 y de ahí tienes que cambiar tu régimen? ¿Cómo funciona esto? No, la limitante de ingresos es de forma anual, a diferencia, por ejemplo, de lo que era el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, podíamos permanecer en ese régimen hasta 10 años, que bueno, a partir de 2022 pues ahí hubo un cambio para que ahora todos fuéramos reciclo. Pero bueno, en este régimen fiscal no hay acumulación de ingresos, es totalmente hasta el año. Son los ingresos que generamos en el año y que facturamos en ese año. El siguiente año empezará a contar otra vez la facturación desde cero. Si por alguna razón tienes una actividad extraordinaria que te permite facturar 4 millones de pesos, es decir, superas, ¿no? En el año, a partir, y los siguientes años sigues estando por debajo de la limitante, ¿qué pasa ahí? Bueno, en el momento hay varias condiciones para poder salir del reciclo, ¿no? La principal y la primera de ellas es rebasar el monto de los 3.5 millones facturados en un año. Existe otra que también pues es evidentemente no cumplir con nuestras declaraciones mensuales anuales. Si dejamos 3 declaraciones mensuales o la anual, no la presentamos, pues evidentemente tendremos que salir del régimen simplificado de confianza. En el caso que lo superemos este monto de ingresos, lo que tendrá que suceder es, a través de resolución miscelánea fiscal, el SAT ya nos dijo el procedimiento a seguir, y el cual consiste en, si por ejemplo hoy es septiembre y en este mes vamos a rebasar la limitante de ingresos, a partir del mes siguiente tenemos que tributar en el régimen que nos corresponda, que podría ser persona física con actividad empresarial. Y tendremos que presentar declaraciones complementarias desde enero y hasta esta fecha en el nuevo régimen, en el régimen que ya nos corresponde una vez que hemos superado nuestros ingresos.
Entonces, pues es evidente que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una correcta planeación para no superar estos ingresos, esta limitante, y pues poder aprovechar el beneficio durante el mayor tiempo posible. Mencionas sobre algunas de las situaciones que podrían generar el perder este beneficio del reciclo, entre ellos la declaración mensual, 3 declaraciones mensuales o la anual, lo cual de pronto requiere, Alberto, de un cierto conocimiento que debe de tener la persona en el manejo del sistema del SAT para poder llevar a cabo, ¿no?, las actualizaciones o las declaraciones mensuales, ¿verdad? Lo cual, pues, para aquellos que no necesariamente son expertos en el manejo de estos sistemas, pareciera que es necesario tener la ayuda de un contador para que ejecute este tipo de actividades, ¿es correcto? Es decir, sí sería aconsejable que si no están familiarizados con el manejo del sistema, y puede suceder algo tan mundano con que se nos olvida, no sabemos qué botón apretar, se traba la computadora, y esos son los motivos por los cuales muchas veces no se hacen las declaraciones. Entonces, en este sentido, sería como más aconsejable tenerlo o ponerlo en manos de un contador como tú. Sí, de hecho es lo ideal, que cuenten con un asesor profesional que tenga conocimiento del tema y que los pueda llevar de la mano para el cumplimiento de obligaciones. Es muy importante, además, reiterar en el tema de la contabilidad. Hace un momento mencionábamos que si superamos el monto de 3 millones, es decir, que a lo mejor facturamos más de 4 millones y tenemos que pasar a ser persona física con actividad empresarial, pues bueno, hay que tomar en cuenta que las personas físicas que facturan más de 4 millones de pesos anuales ya tienen que subir su contabilidad al portal del SAT, es decir, balance de comprobación y catálogo de cuentas. En este sentido, si nunca llevamos contabilidad y el día de hoy la superamos, ¿cómo vamos a hacer esa contabilidad? Habría que rehacerla. Entonces, es súper importante contar con esta contabilidad, contar con un asesor que nos vaya puntualizando los temas importantes y que nos vaya haciendo una planeación correcta para evitar caer en estos supuestos y evidentemente pagar más impuestos, ¿no? Que al final lo que se busca es optimizar la carga tributaria para los contribuyentes y que no sea tan pesado el cumplimiento de estas obligaciones. Entendido. Bien, pues es un tema sumamente interesante. Creo que hay muchas dudas. Había dudas que han quedado resueltas en la conversación que hemos tenido contigo hoy, estimado Alberto, sobre este tema del reciclo, al cual invito a nuestra audiencia a que sin temor alguno, sin preocupación, contacten a GB Consultores Fiscales, contacten a Alberto González Bautista para que pueda ahondar y sobre todo podamos aprovechar estos recursos que están a la mano, ¿verdad? Muchas veces el tema fiscal se escucha como un asunto misterioso, un asunto sumamente complicado, ¿no? Y que requiere de mucha especialización, que tal vez, por supuesto, para eso están los especialistas como Alberto y su despacho, pero siempre es mejor el poder acercarse para encontrar un esquema que te vaya a ayudar a ti como persona a cumplir con este tipo de obligaciones que son muy amigables, que realmente, pues, en el caso del reciclo, pues hablar de un impuesto del 2,5%, creo que a nadie nos duele, ¿no? Y pudiéramos estar perfectamente alineados con esta obligación fiscal a través y en las manos de expertos como tú, estimado Alberto. Excelente este tema del reciclo, lo cual me parece interesante y te agradezco que nos lo hayas compartido. Vamos si te parece bien, a un corte de mensajes y a revisar si tenemos algo de participación de nuestra audiencia al regreso del corte y continuamos hablando sobre el tema de enajenación de bienes y qué hay al respecto. Si te parece bien, Alberto. Excelente, muchas gracias. Magnífico. Vamos a corte entonces. Adelante. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tienes una cita con el conocimiento empresarial. Hoy estamos hablando sobre temas fiscales con un experto. Estamos hablando con Alberto González Bautista de GB Consultores Fiscales.
quien nos ha platicado durante el programa. Este programa lo dedicamos al tema del RECICO, el régimen simplificado de confianza, con información de alto valor que te invito a que puedas ver la repetición aquí en Proyectate Radio, en el canal de Proyectate Radio Facebook, o en nuestro canal de Consultora Empresarial Querétaro. Y el día de mañana voy a subir la grabación y podrás escuchar todos los detalles de esta plática relacionada al tema del reciclo. Bien, Alberto, avancemos sobre el tema de la enajenación de los bienes. Quisiera que platicáramos un poco con nuestra audiencia lo que significa la enajenación de los bienes y los tratamientos fiscales. Particularmente, una de las preguntas que se genera mucho, digamos que es muy frecuente, tiene que ver con las herencias. Cuando hay activos de por medio de herencias, activos líquidos o activos físicos, ¿cuál es el tratamiento fiscal que pudiera haber específicamente en el tema de las herencias? Nos gustaría que nos platiques qué significa la enajenación de los bienes para que pueda entenderlo nuestra audiencia. Claro que sí. Mira, dentro de los ingresos que puede percibir una persona física, el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece varios capítulos. Uno de ellos es los ingresos por enajenación de bienes, en este caso bienes inmuebles. El Código Fiscal de la Federación nos define que una enajenación es toda transmisión de propiedad, incluso en la que el que transmite la propiedad se reserva el dominio. Un ejemplo muy claro de enajenación, pues, es la venta de un bien. También puede ser una herencia, una donación, como bien lo comentas. Es evidente que, bueno, la persona que venda un bien, antes de considerar si debe pagar impuestos o no, debe de declarar esta venta del bien. Es decir, inclusive aunque la venta sea en crédito, tendrá que declarar estos ingresos que percibió. Evidentemente, si los ingresos provienen de una herencia o provienen de una donación y que se cumplan los requisitos, no estará causando el impuesto sobre la renta, pero es importante aclarar que se debe de informar ante la autoridad. Cuando se Ahora, trata, Alberto, por ejemplo, en el caso de los bienes raíces, pues es frecuente, ¿no? Que pues los padres, la ley de la vida sucede, sí. se van, ¿no? Y los hijos reciben activos, entre ellos casas, departamentos, terrenos. ¿Qué sucede específicamente ahí? Bueno, en este tema habría que considerar el término de herencia, como bien lo mencionabas. Un familiar, o sea, directamente tu papá, tu mamá, abuelos, pueden transmitir una propiedad. Si lo hacen en vida, tendrán que hacerlo a través de una donación. Hay diversas modalidades de donación. Puede ser una donación no onerosa, remuneratoria o a título gratuito. Obviamente esta donación tendría que estar a través de un notario, tendría que elevarse a escritura pública mediante un contrato de donación en cualquier notaría. Y en el tema de la herencia, bueno, para que ésta se considere como tal, como una herencia, debería ser a través de 3 supuestos. Uno de ellos es mediante un testamento. Cuando se tiene el testamento, de cualquier forma se lleva a cabo un juicio de sucesión testamentaria, pero básicamente ya está previamente establecido qué bienes son para cada quien. Otra forma es a través de lo que se conoce como el testamento ley. Cuando nuestro familiar no deja un testamento, lo que sucede es que mediante la ley se van a repartir estos bienes con los procedimientos que de esta ley emanen, que sería a través de un juicio de sucesión testamentaria, pero sin testamento. Y hay otra forma de recibir una herencia que es mediante un fideicomiso de administración de herencias. En este caso, una institución financiera hará las veces de albacea y se encargará de dar cumplimiento a lo que el familiar haya dictado. Es importante también aclarar que para el caso de donación, no se van a gravar impuestos sobre la renta sobre los bienes que recibamos si estos bienes provienen de un familiar en línea recta, es decir, si lo hizo papá, mamá, abuelos, bisabuelos o viceversa, si lo hizo también a través de un hijo. Si un hijo o un nieto se lo hace a sus padres o a sus abuelos, no grabará impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque ¿Entre provienen de hermanos? línea recta. Entre hermanos sí grabaría impuestos sobre la renta. Hay una exención adicional. Las exenciones en materia de ISR para donativos las establece el artículo 93, fracción 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Allí se establece la parte de si es en línea recta de padres a hijos o de hijos a padres. Entre hermanos hay una exención que está por ahí de los 100,000 pesos y fracción. Está al valor de la UMA actualizado y pues bueno, ahí va a estar variando, pero lo que sea después de esa cantidad sí va a gravar impuestos sobre la renta, es decir, tendremos una pequeña exención, pero habrá que declararlo. Siempre que recibamos una donación, una herencia o un préstamo, lo más importante es en nuestra declaración anual como personas físicas, pues informar a la autoridad de estas operaciones.
Alberto, si se reside un activo, un terreno, una casa, un edificio, vamos a pensar que sea directo de los abuelos a los nietos, ¿sí? Y los Ujú. nietos deciden vender esos activos. ¿Cómo es el Ok. tratamiento fiscal? Porque al momento de recibirlos, pues no va a haber, no se causa impuesto sobre la renta. Sin embargo, el activo ya está a su nombre, ya es de su propiedad y lo vende. ¿Hay impuestos que pagar por esa operación? Claro, claro, claro. Serían los ingresos por enajenación de bienes inmuebles que los establece la ley del impuesto sobre la renta. Estos ingresos tendremos que declararlos y presentar ciertas obligaciones. Una de ellas es el pago provisional. Hay ciertas consideraciones. Si fuera su casa habitación de este Ujú. contribuyente, supongamos que fue una casa que le dio un abuelo a su nieto y este la va a vender, va a tener una exención del impuesto sobre la renta de hasta 700,000 UDIs, si demuestra que es su casa habitación. Estas 700,000 UDIs, por lo menos al valor de la UDI del día de ayer, eran 5,486,119 pesos. Básicamente 5 millones y fracción de pesos es lo que va a tener exento. Esto en el dado caso que se demuestre ante el notario que precisamente ese era su lecho familiar, era su casa habitación, que vivía ahí y había vivido ahí durante algún tiempo. En el caso que no, y que no necesariamente sea una casa habitación la que se transmita, la que se venda, habrá que considerar lo siguiente. A la hora de transmitir la propiedad, el notario va a calcular un pago provisional que nos va a retener a la hora de recibir el ingreso. Es muy importante considerar que ese pago provisional el notario lo va a enterar, es decir, lo va a pagar directamente al SAT, que obviamente nosotros tendremos la posibilidad de ese pago provisional acreditarlo en nuestra declaración anual, que es otra de nuestras obligaciones. Tendremos que presentar nuestra declaración anual y posiblemente el cálculo de ese impuesto que pagamos o que pagamos a través del notario sea menor o mayor y podríamos tener ahí un beneficio o simplemente considerar el pago que hizo el notario como un pago único. Pero en la declaración anual tenemos que considerar ciertas deducciones, como en cualquier régimen fiscal. Uno de ellos es precisamente el costo, ¿no? Es decir, a mí me lo regalaron este bien, me lo heredaron y yo no pagué nada por él. Yo no tuve un costo, pero el costo que nos permite deducir la ley del impuesto sobre la renta para estos casos en específico es el costo de adquisición que tuvieron nuestros familiares, o en este caso el abuelo, de este bien. Pero obvio, habrá que tenerlo mediante un CFDI que nos tendrá que proporcionar el notario y contar con él precisamente para poder notificar cuál fue el precio al cual se compró ese inmueble. Ese costo nos va a servir para poder disminuir el impuesto que nos corresponda anualmente. Obviamente también Pero es vamos a... eso costo a valor actual, ¿cierto? Sí, exactamente. Habrá que traerlo al valor de la inflación actualizado mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor y este costo nos va a permitir pues disminuir el impuesto que habrá que pagar. Además, hay otras deducciones, por ejemplo, las inversiones que hicimos en ese inmueble, porque bien podría haber sido un inmueble o simplemente un terreno y nosotros construimos en él. Bueno, si tenemos los comprobantes fiscales de la realización de los trabajos de construcción o mejoras o ampliaciones, también son deducibles, por supuesto, siempre que se cuente con el soporte documental. Además, podemos deducir inclusive los gastos notariales, es decir, los gastos en los que incurrimos ante notario para la transmisión de ese bien una vez que me lo transmitió directamente mi familiar o para la transmisión a un tercero cuando lo vamos a vender. Entonces, todos estos gastos notariales, los gastos o los impuestos locales, los derechos o el pago de las escrituras, pues nos va a servir para deducirlo a la hora de presentar nuestra declaración anual, así como también pues nos va a servir para deducir las comisiones y mediaciones que pagamos. Es decir, a veces nosotros vamos a vender una propiedad, pero no lo hacemos directamente nosotros, se lo pasamos a una empresa que se dedica a las bienes raíces y esta nos hace las veces de intermediario para poder vender nuestra propiedad a un valor de mercado y también esos gastos van a ser deducibles. Esto podría ser, por ejemplo, el caso frecuente pues, de una persona que recibió, ¿no? Una casa, un departamento, que es la que no vive ahí, la renta, ¿sí? La utiliza como un ingreso adicional y un día decide venderla, ¿no? Esto podría ser Exactamente. exactamente el caso del que estamos hablando. Sí, exactamente. En este caso, si no es su casa habitación directamente, o no necesariamente sea una casa, puede ser algún local comercial, algún edificio. Entonces, pues bueno, no tendrá derecho a la exención
prevista en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y pues habrá que hacer este cálculo y declarar esta percepción de ingresos por transmitir o enajenar un bien. Alberto, ¿qué sucede cuando hay un deceso, sí, y se deja intestado el activo? Eh, y de pronto, quien recibe, digamos, porque tú hablaste del usufructo, ¿sí? Cuando se reservan, no sé si era el El usufructo dominio. o a lo que te referías, ¿verdad? De pronto, entonces, quien recibe el uso de ese activo, vamos a complicar un poco la cosa. También, Okay. también sufre una situación y fallece. Y entonces hay hermanos que están ahí, y vamos a pensar que, vamos a hablar del caso hipotético de un hermano o una persona que vive con los padres fallecen, le dejan el activo a esta persona, porque es donde vive, ¿no? Y esta persona fallece y hay otros hermanos que también, pues en principio tendrían derecho a disponer de estos recursos. ¿Qué tratamiento fiscal sucede en un caso así que no es muy difícil encontrar en la calle? Sí, es muy fácil de ver en nuestra cultura mexicana, pero bueno, lo primero que habría que hacer es observar si existió un testamento. Si no existió un testamento, hay que iniciar el juicio de sucesión testamentaria. Y evidentemente ante el SAT hay que presentar un aviso de sucesión testamentaria ante el RFC. Cuando una persona fallece y tenía propiedades o tenía una actividad empresarial o profesional, lo que tendría que realizarse es mediante el encargado de la sucesión, es decir, el que se designe como encargado de la sucesión, tendrá que informar ante el SAT un aviso o bien o de cancelación del RFC si no hay ningún testamento, no hay ninguna propiedad que seguir, o bien si hay propiedades que de esta persona que falleció se van a repartir, pues iniciar el proceso de sucesión testamentaria ante el SAT al mismo tiempo que se inicia el juicio de sucesión testamentaria, y bueno, ya a través de ese juicio la ley determinará qué le corresponde a cada uno de los familiares que tengan esta responsabilidad y que estén inmiscuidos en esta situación. Cuando hablamos de... Obviamente, Cuando hablamos adelante, de... adelante. Dime, adelante, por favor, te interrumpí. Digo, cuando reciban los bienes estos familiares, pues si es a través de una sucesión testamentaria, también se va a considerar herencia y de este modo no causarán impuestos sobre la renta. Obviamente solamente la parte que mediante sentencia se les designe a cada uno de los familiares, es decir, pudieron haberle transmitido un auto, un terreno, un bien inmueble, o cantidades, no sé, de inversiones, pues todo esto será herencia ya una vez que se tenga la sentencia firme y no serán sujetas al pago del impuesto sobre la renta. ¿Los recursos líquidos están contemplados en esto? ¿En todo este paquete al que tú te refieres? Sí, digo, tendría que haberse definido en un testamento o si no, pues bueno, esa parte será de alguna manera discutida de acuerdo a los beneficiarios que existían en esas cuentas bancarias, ¿no? Entonces, pero sí, tendría que haber una asociación también de estos recursos. Si se tiene pleno conocimiento de las cuentas bancarias o inversiones que tendría el contribuyente al momento de fallecer, pues eso también entra en la parte de la sucesión testamentaria, y hasta que una vez que se designe directamente a través de un juicio de sucesión, ya los familiares podrán disponer de estos recursos sin gravar impuestos sobre la renta. Alberto, en tratamientos de esta naturaleza hay participación, obviamente, de notarios y de abogados. Hablemos, por Sí, ejemplo, cuando hay testamentos de por medio, pues se facilita mucho, ¿verdad? Es decir, si hay un instrumento muchísimo. legal de sucesión, pues se facilita mucho, está como muy claro cuál es el tratamiento. Cuando no sucede esto, es decir, pues cuántos casos de intestados, ¿no? De activos Sí, intestados suceden, y entonces hay una participación de notario, ¿verdad? Pareciera que hay una participación de abogados adicionales y también de contadores para ver el tema fiscal. Eh, exactamente. Hay como una falsa creencia, o corrígeme si esto es precisamente falso, que digamos todo el tratamiento fiscal recae necesariamente sobre la actuación del notario. ¿Esto es así? O simplemente hay una actuación limitada ante el notario y hay una parte 2 o 3 que debe de atender el beneficiario de esos activos. Sí, bueno, en la parte de una herencia, pues hay las dos modalidades que comentabas, ¿no? A través de un testamento, a través de un juicio de sucesión testamentaria donde no hay testamento.
En estos casos, pues bueno, sí, el notario es el que nos va a designar la transmisión de esta propiedad. Obviamente, cada uno de los sujetos que tuvieron la herencia o el legado tendrán que cumplir con sus obligaciones, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el pagar los impuestos pertinentes si es que los hubiera. En una herencia no tendría por qué haberlos, impuestos sobre la renta por lo menos, pero es nuestra obligación como personas físicas presentar una declaración, ¿no? Una declaración anual, y en esta declaración anual tenemos la obligación de informar sobre todos aquellos ingresos que recibamos que superen los 600,000 pesos, tanto de herencias, donativos o préstamos. Tendríamos que estar informando a la autoridad, porque como tal, si no informamos a la autoridad, pues la autoridad puede presumir que ese bien lo adquirimos, pues comprándolo, ¿no? Pagándolo, y pediría revisar dónde está la parte que le corresponde de impuestos a esta autoridad. Ahora bien, si no proviene un ingreso o no es una enajenación a través de una herencia, sino más bien fue la compra-venta de un bien inmueble, pues no solamente la responsabilidad recae en el notario, él nos va a retener el impuesto sobre la renta del pago provisional, pero nuestra obligación es presentar nuestra declaración anual eh, sobre estos movimientos, en donde tendremos que considerar nuestras deducciones y también en este caso nuestros ingresos. Y además, antes de presentar la declaración anual, tendremos que presentar un aviso en el cual estamos enajenando, estamos transmitiendo un bien y lo tenemos que presentar como fecha límite a más tardar el día 17 del mes inmediato a que hayamos realizado la venta ante notario. Es una de nuestras principales obligaciones para desvirtuar que pues estamos recibiendo un ingreso, ¿no? Magnífico. Alberto, entonces, al hablar de enajenación, pues estamos hablando de cualquier tipo de transacción que se puede realizar con un activo. Particularmente estamos Exactamente. hablando de activos, de bienes inmuebles, particularmente, ¿verdad? Ya cuando hablamos de enajenaciones específicamente sobre inmuebles, ¿es correcto? Exactamente, sí, sí. Digo, el capítulo de personas físicas sobre la enajenación de bienes no solamente abarca los inmuebles, en este caso platicamos más de este tema, pero también abarca, por ejemplo, la enajenación de un automóvil o de bienes muebles, ¿no? Que podrían Ok. ser maquinaria, activos, como bien lo comentas, o también acciones, ¿no? Acciones en bolsa. O acciones de empresas que tengamos, por supuesto. Yo puedo ser socio accionista de cualquier persona moral y dejarle a mi hijo, mediante una herencia, pues ciertas acciones o los derechos de estas para el cobro de dividendos. Correcto. ¿De qué tasa estamos hablando para este tipo pero cuál es la tasa base sobre la cual se está calculando, ¿no? Este tipo de impuestos? Entiendo que debe de haber deducciones y hay el tratamiento fiscal adecuado, pero ¿sobre qué base estamos hablando? ¿Qué sucede este tipo de operación? Claro, en el tema de enajenaciones de bienes inmuebles, perdón, muebles, es decir, un auto, una máquina, pues estamos hablando en promedio de una tarifa del 20% del impuesto sobre la renta como pago provisional. Y una vez después aplicaremos nuestra declaración anual con las tarifas del artículo 152 de la ley, y pues ahí podríamos tener un saldo a favor. Para el caso de bienes inmuebles, independientemente del impuesto que nos cobre o que nos retenga como pago provisional el notario, que será un cálculo que él determinará, nosotros tenemos que cubrir de igual forma ante notario un impuesto del 5% sobre las ganancias de esta venta. Obviamente descontando el costo de adquisición, descontando los gastos notariales, las comisiones o mediaciones pagadas, y tendremos que pagar un 5% que de igual forma se realizará ante notario, pero que es independiente del pago provisional. Entonces, hay que tener muy en cuenta la parte a la hora de enajenar una propiedad. Hay diversas estrategias para evitar caer en los supuestos, porque pues muchas veces cuando vendemos una propiedad, lo que estamos buscando es ese recurso para quizás adquirir otra propiedad, comprar otro activo, realizar una inversión o disponer del efectivo. Y no hacer una planeación correcta podría causarnos pues una tasa, una carga impositiva que a lo mejor no teníamos contemplado, ¿no? Porque a final de cuentas pues vamos a tener que cubrir estas obligaciones fiscales. También en la compra de un bien inmueble vale la pena recordar que hay que tener cuidado con el tema del lavado de dinero. Al día de hoy no podemos comprar una propiedad en efectivo si supera cierta cantidad. Entonces, pues bueno, el notario nos hará esa señalización. Es muy importante porque, digo, antes se podría realizar la compra de una propiedad en efectivo, exhibiendo el efectivo ante el notario. Hoy se puede hacer, sin embargo, el notario va a tener que dar informe, en este caso la unidad de inteligencia financiera, y descifrar o más bien informar
que se está percibiendo la compra de una casa habitación, pero solo en efectivo, y lo cual pues pondría en peligro el patrimonio e inclusive la libertad de quien realice una adquisición de Que esta no forma. se antoja, definitivamente creo que son como Sí, ¿no? recursos y decisiones que pudiéramos hacer muchas cosas antes de llegar a ese punto, sobre todo cuando hay un desconocimiento, ¿verdad? Muchas veces se Claro. piensa que es fácil llevar ahí la maleta llena de efectivo, ¿no? Cuando en realidad las consecuencias pueden ser desastrosas si no se actúa con total transparencia, o se actúa con negligencia, o se actúa también con desconocimiento, ¿no? Entonces es un tema que es muy delicado y que hay que atender antes de tomar una decisión así. Claro, es muy importante que quien vaya a realizar una operación de este tipo, que digo, la operación se planea desde, inclusive, como lo decíamos, desde la herencia, desde la donación, porque bueno, pues son recursos que nos permiten transmitir una propiedad sin causar impuestos sobre la renta. Obviamente sí hay impuestos locales que vamos a causar, pero el impuesto sobre la renta pues suele ser muy grande en este tipo de operaciones y pues no lo podemos ahorrar, ¿no? Si hacemos una planeación, en este caso desde un testamento, desde un fideicomiso para designar a mis beneficiarios sobre mi herencia, pues evitamos ciertos problemas, ¿no? Y más en este mes que estamos en el mes de septiembre, el mes del testamento, pues creo que es un buen momento para poder planear esta situación. O bien, no esperarse a un testamento, sino puede ser que vayamos a transmitir un bien y para no hacer la compra-venta, porque en México existe esa creencia de vamos a heredar en vida, y pues muchas personas transmiten la propiedad a través de un contrato de compra-venta, porque así es como usualmente se hacía, ¿no? El papá o el abuelo le firma un contrato de compra-venta al hijo o al nieto, y pues entonces en este caso sí habría la responsabilidad del pago del impuesto sobre la renta. Es mejor planearlo quizá a través de las modalidades que establece el Código Civil para la realización de un contrato de donativos, que puede ser a título gratuito, de manera onerosa o de manera remuneratoria, con todas las condiciones que nos establecen en este Código Civil, pero que nos permitirían, pues, en este caso, evitar el pago del impuesto sobre la renta. Y de igual forma, si se va a transmitir una propiedad a un tercero, en este caso vamos a enajenar, vamos a vender una propiedad a un tercero que no tiene ninguna relación consanguínea conmigo, pues buscar un asesor para quizá diseñar una estrategia en la medida de lo posible para que no cause impuesto ni para mí y quizá tampoco para él, porque además, como persona física, hay impuestos, el impuesto sobre adquisición de bienes, el ISR, sobre adquisición de bienes, que también le afecta a quien nos lo compra. Entonces es importante protegerse de ambos lados. Qué interesante, qué apasionante, estimado Alberto. Realmente es un tema que vale la pena ahondar. Es un asunto solo de acercarse a los expertos. Yo creo que no vale la pena tomar decisiones o esperarse al final cuando ya toda la presión está encima y se tienen que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Con mucho estrés. Es el momento mejor de acercarse con un experto. Para eso está, estimada audiencia, los expertos como Alberto González Bautista de GB Consultores Fiscales, los cuales te invito a que puedas tú sentarte a platicar con él, establecer una estrategia. Hay muchos caminos legales que puedes aprovechar para optimizar cualquier tipo de circunstancia financiera, de pagos de impuesto. Alberto, si nuestra audiencia quisiera contactarte, ¿cómo te pueden contactar para poder hacer cualquier tipo de consulta o trabajo contigo? Claro, pueden hacerlo a través de WhatsApp a nuestro número, que es el 55 86 69 85 97, a través de nuestro correo electrónico, el cual es contacto@gbconsultoresfiscales.com, o bien a través de nuestra página de internet, que es www.gbconsultoresfiscales.com. Magnífico, pues te agradecemos muchísimo todo tu conocimiento que nos hayas compartido, Alberto. Estamos muy entusiasmados para poder acercar a personas, ¿verdad?, que tienen estas necesidades y que además estratégicamente son las mejores decisiones que pueden tomar. Gracias por tu tiempo, estimado Alberto GB Consultores Fiscales. Les mandamos un fuerte abrazo. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tienes una cita con el conocimiento. Agradeciendo a nuestro invitado, Alberto, y a nuestra audiencia. Que tengan bonito día. Hasta pronto. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales.